Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola, ¿están Hola, ahí? y acá Hola, estamos con hola. un nuevo episodio. Un nuevo episodio para entrar en calorcito con la risa, porque puta que está helado. Está Está ahí al lado, súper, Juan. está helado, Juan, está súper Está ahí al lado, helado. Juan. Te Yo vas, fuiste tengo en mi, volá. mi mini estufa acá, eléctrica, directo hacia mí, apuntándome. Oh, yo tengo los gatos así como uno los suelta, no, En no los se muevan. pies. Oye, es Sí, que demasiado eh, frío. Llegó agilado el invierno, pero nada, po. Lo hoy, bueno con la lluvia es que la gente sale menos. sí, la gente sale menos, pero al mismo tiempo dejó la embarrada. Ese puro día de lluvia. Hola. La surround que llovió es heavy. Pero bueno, el capítulo de hoy, igual que el anterior, es para entrar en calorcito, po. Calor. Como, Sí, sí, en todo lo que es el justo, calor, con la risa, po, ¿o no? Que exactamente. también hacen estos tiempos reír. ¿Por dónde Mira, partimos? quiero partir con la serie que voy a recomendar yo en esta Ya, ocasión, bacán. que es un Ya, bacán. clásico. En realidad yo Ay, sé que hay mucha gente que no le gusta tanto tal vez, pero yo tengo como que, en un lugar de mi corazón la serie Friends está así como muy, muy... Yo era sí. muy chica cuando la daban en Warner y crecí como con esos personajes y yo me daba cuenta que ahora que he visto como en tres épocas de mi vida, como cuando era muy niña, después cuando estaba en la universidad y estaba como aburrida y en Cuevana uno se ponía a ver los capítulos así entre medio de cuando no había que estudiar y ahora grande. No quiero decir vieja, grande, adultas. Grande. Ya. Grande. Y me doy cuenta que cada vez la entiendo más y cada vez me siento más identificada, como que cuando niña no entendía muy bien el humor, pero ahora que la veo yo digo, es demasiado aplicable a la realidad de un adulto que está tratando de surgir Sí, en la vida, de verdad. muy, ¿O muy. no? Y además los personajes están súper bien construidos. Como yo Sí. siento cuando yo vi Friends al principio me reía porque en total los chistes eran muy buenos y la dinámica, pero ahora también como que la veo de nuevo y voy como entrando un poco más como en la construcción de esos personajes y en realidad digo, bueno, era heavy. O sea, Rachel era Uy, terrible. era Rachel era heavy, terrible hasta grande, mimada, siempre como con una cosa ahí como de ser siempre ella, impulsiva, sí. impulsiva. Mónica que lo pasaba pésimo siempre, o sea, pobrecita, reprimida, anoréxica, ¿cachai? Uy. Era Y como, era weón, controladora ella, así como que no nos pero daba es que más. maniática, po, maniática, total. Y nunca podía La como, mujer lo pasaba pésimo. y nunca lo lograba, era como que siempre se esforzaba tanto y jamás conseguía su objetivo, era como, date Es que cuenta, amiga, suéltalo. el nivel de ansiedad de ese personaje era altísimo y encuentro que Ross es un maldito, me carga. Ay, a mí Encuentro que es un machista atroz. me encanta que la gente como que desde un principio haya como considerado que Ross era una basura, o sea, que no, porque desde un inicio que se plantea que Ross es una basura, entonces como que la serie igual siento que como que le daban el clavo y era un poquito más avanzada para la época, porque considerando que eran los 90 y que se idealizaban como estas relaciones como muy perfectas y todo lo demás, pusieron a Ross y a la pareja central y que no funcionara el romance y más encima uno fuera un desgraciado infeliz. Yo creo que jugaron muy bien las cartas Sí, ahí. po. No, y como es que está súper bien, está muy bien construido el universo. Bueno, obviamente Friends, convengamos que es una fantasía en Nueva York, o sea, esos departamentos que ellos tenían en ese lugar es imposible, con los sueldos que ellos tenían, con lo que trabajaban, a la Imposible. edad que tenían, era imposible que hayan vivido ahí, No. pero igual dentro de esa fantasía la construcción de los personajes estaban súper bien hechas. Claro. El tema de hecho, cosas así como que uno las pasaba por alto, pero el tema de que fueran judíos, por ejemplo, los Geller, es muy heavy, Sí. porque de hecho de hecho hay un chiste, yo vi unos memes que dicen que en las familias judías normalmente siempre el hijo es el favorito y a la hija como que no la pescan mucho, entonces por eso Ross también era como así y Mónica era como, weón, como que nadie la pescaba y la Estaba mamá que la traumada, po. odia, la mamá que es terrible con ella, que la critica todo el día, entonces yo creo que Friends, bueno, yo la puedo ver 1000 veces, en realidad, Igual. no me aburro, no me aburro. Para mí una serie que no importa la época en que la revise, siempre aprendo algo nuevo con ella, con sus personajes. Sobre todo como diciendo que de verdad Friends cuando se planteó en Nueva York fue porque de verdad en esa época había como todo un boom de las generaciones más jóvenes que estaban como tratando de salir como de las clases obreras, tratando de como Mira. surgir e irse como a vivir a Manhattan, era como el símbolo de éxito mayor. O sea, no importa si te arrendabas un departamento de este porte, si tú te decías que vivías en Nueva York y en Manhattan, era como, ya, llegaste al pináculo del éxito. Entonces, por eso ellos querían reflejar como estos amigos que se habían puesto de acuerdo como en poder, si te fijas, vivían frente a frente y todo lo demás, para Sí, poder prestarse ayuda.
Entonces era como, reflejaba esa sensación como de querer salir del lugar de donde tú venías. Entonces, por eso digo que tiene que mucho que ver como con esa etapa en que uno está buscando dónde encajar, como dónde cumplir un rol, pero en realidad uno sigue siendo ese niño que viene con todas esas trancas. Es muy buena. Yo encuentro que una serie que tiene, bueno, y personajes como la Phoebe, creo que son clásicos. Es la mejor. Phoebe es mi mejor personaje. Sí, y yo creo que hay muchas series que han intentado como tener un personaje así como medio extraño, pero creo que el arquetipo de Phoebe es Phoebe, así ya... Igual yo debo decir que creo que Phoebe no existe en la vida real. Creo que eso es lo bonito de ese personaje. Sí. Yo creo que es un personaje que solo puede estar en esa serie y que encaja ahí, pero si vamos como a lo que era Phoebe, su biografía, yo creo que es un personaje que no existe. Es como, me pasa como con Samantha de Sex and the City, que creo que esos personajes no existen en ningún lugar. Por eso en mi caso de Phoebe yo encuentro que es súper inocente ese personaje. Me pasa que siento que es muy lindo justamente porque creo que idealiza algo que no es real, ¿cachai? Claro. Creo que con esa biografía que tiene, o sea, es imposible que ella... O sea, no digo que no sea posible, pero como con toda la historia que tenía... Como lograr... Sí. Y todo su universo y cómo ella vivía su vida y cómo, entre comillas, este escape que construía era solamente posible en ese café, ¿cachai? Con esos amigos. Sí. Finalmente eso era. Así que la primera serie, la serie que vamos a recomendar en esta ocasión es Friends. Denle una oportunidad si nunca lo han intentado, de verdad. Que genera un efecto en algunos que es como que hace un hogar en su corazón. Mónica y Rachel creo que algo estaban haciendo como hicieron un live, en parece. Instagram, sí. Courtney Cox con Jennifer Aniston. El live de Jennifer con Courtney Cox era que se habían puesto a ver algunos capítulos de Friends y se cagaban de la risa y comentaban las cosas que habían hecho, y de hecho era muy divertido, porque diciendo, bueno, estoy viendo el capítulo 3 de la segunda temporada y me acabo de dar cuenta de ese blooper, ¿te acuerdas cómo te reías y que no podíamos grabar porque se caían las cosas? Y tú me mirabas, y bueno, era muy chistoso porque contaban como las tallas detrás de cámara. Y le preguntan a Lisa Kudrow, dice, ¿por qué ella no ha hecho ese ejercicio con sus compañeros? Y Lisa dice, yo jamás he visto Friends. Dice, porque yo estoy esperando que esté la oportunidad, que yo espero que se va a hacer ahora, que vamos a volver a grabar a final de año. Sí, pues sí, se supone que venía una película y se retomaba la serie. Sí, pues dijeron que se supone que volvemos a grabar, lo que yo quiero hacer, y para yo empezar a ver Friends por primera vez, es juntarnos todos y verla juntos. Y verla juntos. Sí. Porque a diferencia de otros elencos, que esto yo creo que es lo bonito y que trasciende la pantalla también, yo creo que por eso es lo bacán de Friends, a diferencia de otros elencos, Friends sí eran amigos de verdad, ellos 6. Sí, se hicieron amigos. Ellos eran súper amigos. De hecho, Jennifer Aniston en un momento logró ser como la actriz casi mejor pagada de la televisión norteamericana, a raíz de que estaba casada con Brad Pitt, que empezó a hacer cine y todo eso. Y Jennifer Aniston jamás negoció sola los sueldos. A todos igual. A todos igual. Y no se me paga más que el resto. Entonces eran súper amigos de verdad. Y se supone que las grabaciones de ese especial de fin de año empezaban ahora en agosto y están viendo si los retoman ahora si no se puede hacer en agosto, porque no la han cancelado todavía la grabación. Solo trazaron como algunas cosas. Sí, lo bonito de esta serie también fue una de las últimas series que se grabó con público en vivo, la sitcom, el formato sitcom, que es estas series donde se escuchan como las risas que se creen que son pregrabadas. Las sitcom originales, el formato es con público en vivo. Y de hecho el último capítulo de Friends ustedes lo pueden buscar y se ve como la gente, el público les aplaude y ellos terminan de actuar y saludan al público porque las risas son de verdad. Entonces imagínate lo difícil que era cuando se mandaban un error y les daba ataque de risa y te contagiaban a todo el resto del equipo. Entonces yo creo que esa energía está muy bien ahí en el set. Entonces yo creo que es un gran valor. Así que puras cosas buenas. Voy yo entonces con la primera película recomendada. Comedias, yo me voy a ir como a los 90, principios de los 90, con una de las que es mi comedia favorita, porque es pasada, es una weá delirante, más loca que la cresta, una película que yo creo que hubo un tiempo en que no hubiese sido posible hacerla por cómo era el cine, ¿cachai? Que no aceptaba como estas cosas tan ridículas, y es La muerte te sienta bien. Es una película que protagoniza Meryl Streep, Goldie Hawn y Bruce Willis, muy jóvenes, muy bellos los tres, y que tiene que ver con unas divas, una diva del cine que es Meryl Streep, que bebe a raíz de muchas... Siempre viva, y toma una poción mágica que para verse más joven, a raíz de que su enemiga de toda la vida, Goldie Hawn, regresa y está estupenda, y Goldie Hawn había sido siempre fea. Esa película es muy buena.
es maravillosa. Y Meryl Streep como que le hacía bullying y de repente ve que está más estupenda y ya está más vieja, entonces averigua, Sí. se toma una poción que se la da Isabella Rossellini casi en pelota. Obvio, sí. Y ellas mueren y sus cuerpos son como unos cuerpos muertos. Entonces tienen que cuidar eternamente su cuerpo porque si no se empiezan a desarmar. Y eso es lo que tenía esa película, que ellas a medida que pelean entre ellas se van desarmando. Giran la Entonces, cabeza. giran las cabezas, se disparan y se hacen unos hoyos, se Me sacan los encanta. ojos. Es maravillosa y es muy, muy chistosa porque tú decís como, "Guau, esta weá es piteada en la cabeza, así Sí. como, no tiene ni pies ni cabeza, ¿qué pasa acá? ¿Por qué inventaron esta película? ¿Cuál es el fin?" Y creo que es una comedia que, aparte, justamente se viene a reír de todo esto que era la vanidad en una época en que empieza el boom de la cirugía estética, Sí. del cuidado de, sobre todo a la mujer, como de que la mujer no puede envejecer. No era sutil, la burla era súper así abierta, como mira lo ridículo que te ves tratando de mantener un cuerpo que está, entre comillas, que eso era, que el cuerpo se degenera, ¿cómo estáis luchando contra eso? Justamente, y también una crítica como al cine, porque recordemos que en la época, ya en esa época no tanto, pero recordemos que anteriormente, como casi hasta los 80 o de ahí para atrás, las actrices sobre los 35 años ya no tenían papeles. Sí. No existían mujeres viejas, salvo que era la actriz que ya era muy abuelita, que le ponían a hacer de muy abuelita. Pero las actrices todas eran jóvenes, incluso cuando decían mujeres de 30 y tanto, tenían 20 y tanto. Entonces había como una crisis ahí con el exigirle a las mujeres, a las actrices sobre todo. Entonces este personaje viene a reírse de eso. Y la historia también. Y creo que estuvo un tiempo en Netflix, creo que ya no está, pero la pueden encontrar en nuestra aplicación porque ahí sí que está, la revisé. Bueno, yo igual la tengo en mi biblioteca. Es que es Pero muy buena. es maravillosa, es muy, muy buena. Y aparte el elenco que tiene, o sea, Goldie Hawn, Meryl Streep y Bruce Willis, o sea, para empezar es una película muy cara de haber hecho porque estábamos hablando de 3 superestrellas. En Si esa bien época Goldie Hawn hoy sí. día está, Goldie Hawn ya Sí. está más retirada de las cámaras, pero en ese momento eran 3 superestrellas. Entonces es una película que de repente tuviese como unos tintes medios alternativos, pero tiene esta superestrella, entonces igual debe ser súper taquilla. Así que nada, es una película que recomiendo y también que les abre la ventana a revisar las otras comedias que habían en esa época, que son bien interesantes. Así que mi primera recomendación del día domingo, del día de hoy, es La muerte te sienta bien o Death Becomes Her. Oye, es de verdad que esa película hace mucho tiempo que no, o sea, la otra vez ya me estaba acordando de ella y es bien, me gustaba mucho que era bien oscura y era como bien como de cómic, entre comillas, el mundo de ellas como bien exagerado y todo era muy expreso, súper atractivo, era súper. Como de juguete, era todo como de juguete, así como en la piscina o las escaleras, las luces, pero esta película tenía como un trabajo estético igual como coherente con la propuesta del guión y de verdad, sí, a mí me llamaba la atención porque cuando yo era chica me daba un poco de miedo. Es que igual era oscura, era loca. Me daba un poco de miedo, o sea, era como que, pero también en esa época estaba Beetlejuice. Entonces como que... Eso es justamente iba a abrir como esa es la ventana que invitaba como a abrir, ¿cachai? Como a revisar como ese humor que tiene que ver como con lo grosero también, sí, ¿no? Sí, entonces como que yo me acuerdo que al principio me daba como miedo, pero después, claro, cuando la fui viendo con el tiempo, después más grande, me di cuenta que en realidad estaban tocando la misma tecla de Beetlejuice y es súper rico su humor, es genial. Sí, pues Beetlejuice, estaba también Las brujas de Eastwick. Claro. ¿Cachai? Que eran como, sí. Fue como un tiempo que se dio ese humor y se permitió como al cine como volar un poco y entrar como en estos lugares más groseros y sí. más exagerados, que se agradece porque nos entregó muy muy buenas películas. Sí, súper, así que muy bien, muy buena recomendación, querido Diego. Death Becomes Her. 7. Sí. Seguimos con... Mira, ya que abriste esa puerta y me acordé de Beetlejuice y esta película, voy a seguir yo me voy a ir por el lado de lo absurdo, así radicalmente, nada de guión, no esperemos nada inteligente en el guión. Y me voy a ir con uno de los clásicos también de la época del 2000, y avanzando en que toca un poquito la tecla de pensar el humor como farita, como desde otra como perspectiva. Y me voy a ir con el clásico de Scary Movie, de la 1 hasta la, ya no sé cuántas hay, pero yo creo que no podemos no mencionar porque abrieron una puerta, como entre comillas, crearon un estilo de hacer películas y que te requiere el ejercicio de ser un poco igual cinéfilo.
porque requiere que tú veas todas las películas de terror para poder entender el humor. Entonces, igual es entretenido eso, porque desde la 1, siento que es súper absurdo, y de verdad que es absurdo. Y el otro día, bueno, cuando fue el estallido social y estuvimos encerrados, como para despejarme, hice el ejercicio de verlas todas. Muchas que son chistosas. Sí, es que son ridículas. Y tienen, yo sé que tienen un humor que no es, ¿cómo se dice? No es políticamente apropiado, pero lo hacen tan bien que te muestran lo absurdo que somos como sociedad. Como que se burlan de todo, no importa si es un niño, si es blanco, si es negro, si es chico, si es guatón, si es enano, da lo mismo. O sea, tú entraste en el mundo de Scary Movie y te van a tratar como uno más. Y en ese sentido, creo que es una serie una serie de películas que, por ejemplo, alguien que quizá no las conoce debería darle una vuelta, y al mismo tiempo hacer el ejercicio de ver todas las películas que ellos se burlan, porque igual hartas películas de las que se burlan son clásicas y son buenas. Lo curioso de Scary Movie, por ejemplo, es un humor que hoy día, por ejemplo, si hiciera esa película, yo creo que no le iría bien, ¿cachai? Por lo sensible que están todos los temas de los que ellos se ríen en un momento. Pero estamos hablando también de que lo que ellos hacen, que ahí yo creo que está como lo inteligente un poco de esas películas, porque yo creo que hacer cine de hueón, para hacer cine de hueón hay que ser muy inteligente, ¿cachai? Sí. Entonces, lo que ellos muestran finalmente cuando tienen, por ejemplo, los chistes raciales, es que la película original caía en esos estereotipos. Sí, se burlaba de eso. Entonces cuando la blanca le dice, ya, pero no importa que estemos acá y que venga el asesino. ¿Por qué? Porque tú eres la negra y tú vas a morir primero, ¿cachai? Eso es porque en esas películas eso pasaba. Entonces lo que hay en ellos, lo que hace Scary Movie, es exponer justamente todas esas cosas, estereotipos, humores, ideas que tenían estas películas con respecto a ciertos temas, y los pone ahí y se ríe de eso. Y uno dice, claro, Juan, de verdad en todas las películas siempre muere el negro o la prostituta. Sí, ¿cachai? O el chino. La mina o la que no es virgen. La virgen se salva, ¿cachai? También, sí. ¿Cachai? La virgen se tiene que salvar. Entonces, cuando juegan con todas estas cosas de que tú eres virgen y no... Entonces, es bien interesante. Sí, es que yo creo que por eso tiene como varios niveles. Uno, donde requiere que tú veas todas las películas de terror para poder entender la talla, que eso es como lo primero. Y segundo, el ejercicio que hace con este humor que es bien pasado para la punta, como bien poco correcto, pero al final lo único que hace es como decir, sacarte la venda de los ojos y decir, mira, esto te están mostrando en realidad, y te están vendiendo. Por eso yo lo diría más como un ejercicio de revisar el humor, como la comedia en sí, el desarrollo del cine en general, porque esto marcó una etapa. Y de ahí y fue contemporáneo a otras películas que eran bien absurdas, pero que yo diría que eran peor. Sino que en esa misma época estaba, por ejemplo, American Pie, y yo la encuentro que es terriblemente horrible. Como... Claro, a mí lo que pasa con las American Pie, que a mí no, yo decir que yo las vi, que me entretienen la cuestión, encuentro que son gags, ¿cachai? Encuentro que no tienen ningún ejercicio más allá de que mostrar un gag, mostrar un hueón que está caliente, que le pasan talla y listo. Creo que American Pie se cierra en eso. En cambio, Scary Movie, al ser una película que trabaja con riéndose de otras películas, por eso digo, hacer cine para hueón, hacer cine de hueón es hay que ser muy inteligente, ¿cachai? Porque los hueones lo logran muy bien, y lo logran muy bien en todos los sentidos. Hay una donde aparece Charlie Sheen, de hecho, sí. Y Charlie Sheen venía de todas estas polémicas, ¿cachai? Y ponen a Charlie Sheen y se ríen de Charlie Sheen, ¿cachai? Se ríen de que era un buen mujeriego, que era un buen que está acá, un buen que es alcohólico. Entonces se ríen de toda, de la realidad. De la realidad, pues, ¿cachai? Sí. Y son cosas, es un humor bien pasado, sí, de verdad, es heavy. La primera es la del Exorcista, o la segunda. Hay un momento en que están recreando la escena del Exorcista. Es de la 2. Cuando están haciendo... ¿De la 2? Sí, parte con ese de la 2. Le están haciendo el exorcismo al... claro, porque la primera es más como hacer lo que hicieron el verano pasado, sí, ¿no? Sí, esa era como Scream y hice lo que hicieron el verano pasado. Que Scream marcó un hito en el terror. Se supone que Regan es una niña, la del Exorcista, hablando de la película Exorcista. Regan es una niña que está poseída, que habla todas las obscenidades, y es muy divertido que en Scary Movie, la escena del Exorcista, el cura se empieza a reír de eso, ¿cachai? O sea, hay una crítica directa a que el cura, ¿cachai? Es un weón pedófilo, sí, es un weón degenerado que se empieza a calentar con la weá y le empiezan a pasar cosas y como casi termina así como haciéndole una weá. Entonces uno dice, claro, weón, ¿cuántas veces un cura, weón, no se aprovecha una weá así? Obviamente. Entonces, o hay una donde se ríen de la Sor Teresita de Calcuta, ¿cachai? Que es como
que la traen como unos muñecos, porque para Hotel de Calcuta era como un negocio, una empresa en sí. Entonces, ahí es muy... a mí me gusta Scary Movie, a veces, a pesar de que no comparto todo ese humor, No, porque creo que es una película que es bien inteligente, para parecer huevona, ¿cachai? sí, igual, pero eso mismo creo que es un ejercicio que hay que hacer, porque marcó un hito, porque desarrolló un estilo y porque nadie lo podía hacer tan bien como ellos, porque era como, No, no es otra típica película de no sé qué, no es otra, no lograron. No lo lograron. Y lo otro es que a diferencia de Scary Movie, estas películas lo que hacen es como perpetuar el modelo de narración, pues. Y Scary Movie lo que te hace es como sacudirte y decirte, mira, así de fácil es hacer una película como esta, que es sin sentido y más encima prejuiciosa, así como, te lo muestro. Entonces, como que yo creo que ese es el valor. Hay que verlo, hay que entenderlo con todas las advertencias de que tocan temas sensibles y todo lo demás, pero lo hacen desde una manera súper irónica como para mostrarte mostrarnos a nosotros mismos cómo funcionamos igual. Pues. Sí. O sea, al final era porque en esa época esas eran las cosas que hacían reír. Entonces igual habla mucho de una generación como de un cine. Claro, es una generación de huevón, así como de verdad es muy muy bueno lo que hace Scary Movie, es como reírse casi reírse nosotros, estúpidos. Sí, y después de Scary Movie cambió la forma de hacer cine, de comedia. Empezaron a meter más trama, empezaron a hacer como, a tener mensajes, drama. Sí, igual es como, yo creo que marca como un antes y un después esta saga de películas. Voy siguiendo la línea de lo absurdo. Yo voy a ir a una película también norteamericana de comedia que a mí me sacó muchas risas en la época de mi adolescencia, porque plantea una situación que uno dice, bueno, no puedo creer que esta weá me está mostrando esto, esta película me está mostrando esto, que es Dulces y Peligrosas, que es una película que las actrices son todas conocidas, pero solo me sé el nombre de Mia Suvari. ¿Ya? Mia Suvari es la de Belleza Americana, ¿no? Sí. Ella era como la estrella de esa... Mina Suvari, sí. Mina Suvari. Mina Suvari era como la estrella de adolescente en ese momento. Venía de hacer Belleza Americana y se junta con un elenco de otras chicas de comedia que son conocidas por hacer comedia. De hecho, la protagonista, no me sé su nombre, pero uno la puede ver y dice, ella sale en todas las comedias norteamericanas, así, en todas. Porque tiene mucho humor. Y la otra era la chica que era la estrella como adolescente de Nickelodeon, que era la actriz que hacía Cher en la serie Despistados. Ay, sí. Que no era Alicia Silverstone, sino la que hizo la serie. Alicia Silverstone de la película, la que hizo la serie. Ellas aparecen en esta película y nos muestran un grupo de cheerleaders y aparecen estas chicas y ocurre una situación que una de ellas queda embarazada y esta chica no tiene dinero, por supuesto, porque adolescente, al parecer la echan de su casa por estar embarazada. Aparece un actor que estaba muy joven ahí, que no es Enciclopedia, él aparece en esa película y no tienen dinero, por supuesto, están ahí. Pero él siempre hace comedia. Sí, es que es muy bueno, él es muy chistoso. Sí. O sea, en Encantada yo me reía mucho con el príncipe que hacía. Sí. Y queda embarazada, no tienen dinero y necesitan como plata para el bebé. Entonces se les ocurre un plan, que es robar las cajas de un supermercado. Las cajas de un supermercado que están siempre llenas, porque creo que una de ellas entró a trabajar al supermercado. Entonces sabía cómo funcionaba. Dice, aquí siempre hay plata y la weá. Y deciden... Se llama James Marsden, el actor. Él. Sí. Él es el papá de la guaguita en cuestión. Y entran a robar. Y lo divertido es que ellas ocupan todas sus técnicas de chile para robar. Y de hecho es genial, porque lo que hay en ellas se ponen unas muñecas de la típica muñeca Dolly, que es como esa típica muñeca gringa, esa típica máscara, como, ¿sí? Sí. Y entran a robar así, vestidas como con la bandera norteamericana. Y no me acuerdo, se pésimo con los nombres. Y lo divertido es que cuando empiezan a realizar el robo, empiezan a hacer las cosas de cheerleader. Entonces como, hay una cámara, ¿cachai? Y hacen como una pirueta para tapar las cámaras, ¿cachai? Es absurda. Es absurda. Pero justamente viene a hablar también, que pues les digo, es una película que nos plantea un universo, pero que también tiene su crítica, que es bien interesante, que es el embarazo adolescente, ¿cachai?
O sea, Sí. que un grupo de niñas se tienen que ver vistas a robar, niñas de bien se ven vistas a robar porque el embarazo adolescente era un tema que se trataba muy desde la moral en Y esa era época. muy mal visto, de hecho fue muy mal Muy visto, mal visto, era muy terrible. mal visto. De hecho, la que queda embarazada, ella cuando ya logran el dinero y todo eso, porque se salvan, es maravilloso todo esto, ella, Ganan. es el digo, después lo que hicieron, ¿cachai? Con la plata, y ella lo que hizo fue, hizo una fundación, ¿cachai? De ayudas a cheerleader embarazadas, para que ninguna cheerleader tuviera que robar de nuevo. Entonces, se arma un cuento, hay como, incluso yo me atrevería a decir, sin tratar de tocar ninguna sensibilidad feminista ni nada, me atribuyo el decir que hasta yo vería como una película de mucha sororidad ahí, si pudiésemos como hablar de como un concepto. Así que es muy chistosa, está en la aplicación, véanla porque se van a reír harto, están bien buenas las actuaciones, así que recomiendo Dulces y Peligrosas, Sugar and Spicy. Es bueno eso que tú decís porque de verdad la situación es más absurda, por eso es bueno porque toman una situación que es súper dramática y la transforman en absurda para poder hablar de un problema. Claro. Porque no podíais hablarlo de manera seria, entre comillas, porque eso era mal visto plantear en la mesa, decir que una niña adolescente estaba embarazada, era terrible en esa época. Entonces, no hay nada mejor que una comedia que te la aliviana, entre comillas, te muestra lo absurdo que puede ser, pero al final, tú lo pensáis, a una niña que tú le quitas el apoyo, la estáis acorralando a la pobreza, a ser una persona que esté totalmente expuesta a los peligros de la vida. Entonces, yo creo que la película hace ese ejercicio y lo hace súper inteligente. Yo creo que la comedia en general, esa es como la habilidad y lo rico que debería tener. Sí, pues absolutamente. De hecho, creo que las películas que hemos hablado hasta ahora van como en esa línea. Sí, que logran como, entre comillas, tocarte un tema más o menos serio y plantearte una reflexión, pero también un buen rato. Yo creo que la película que tú dices definitivamente hay que revisarla. Sí, no, de verdad se van a reír, van a pasar un muy buen rato viéndola, porque es muy chistosa. Bueno, continuando con este viaje, yo creo que la siguiente película que voy a tocar no tiene nada de inteligente en el sentido como de un mensaje más profundo, pero yo diría que es una de las últimas películas que me hizo reír mucho. Yo la mencioné en el capítulo anterior, que se llama 21 y 22 Jump Street, que es como fuerzas especiales, algo así, pero ese es el nombre en inglés y la van a encontrar en las aplicaciones así, 21 y 22 Jump Street. Y se trata, actúa Channing Tatum, ya, no sé si el de Magic Mike. Pero esta película anterior a eso, después vino eso. Ya, y actúa este actor que es colorín, se llama Jonah Hill, y está Ice Cube en esta película, ¿ya? El tema es que este cabro, el Jonah, cuando iba al colegio se creía Slim Shady, ¿cachai? Entonces estaba rapado y pintado el pelo blanco y andaba rapeando así como que él quería ser cool, ¿cachai? Y el Channing Tatum, el personaje de él, era como el típico cabeza de músculo que todas las minas estaban como enamoradas de él y tú le hablabas y él como que no computaba, su cerebro era como ¿cachai? Como que no entendía nada. Y al Slim Shady le decían not so Slim Shady porque era gordito, entonces le decían no tan Slim Shady, le decían. Y lo veían así. Tiene un humor muy negro, pero lo que lleva a que estos dos personajes que no tenían nada en común se reencuentran en la academia de policía, porque ninguno logró lo que quería. Uno no pudo ser deportista, que era su única talento, entre comillas, y el otro chico no le dieron el recurso, no le dio, y terminaron juntándose en la policía, y ahí se complementaron, porque uno era el músculo y el otro era la cabeza. Sí, pero lamentablemente como que la cabeza de él era como un nivel intelectual como de este porte, entonces como que tampoco son un muy buen equipo. Entonces en su primer arresto es pésimo y lo están a punto de expulsar y le dicen ya chiquillo, ustedes les vamos a dar una oportunidad para que no lo expulsemos de la academia y tienen que meterse de encubierto a la secundaria donde estudiaron y me tienen que descubrir quién le está dando las drogas a los estudiantes que están. Entonces hay unos estudiantes que están vendiendo ácido y se graban en YouTube y hacen como un desafío y terminan muertos los huevones porque la droga es tan fuerte que graban cuando mueren, ¿cachai? Y los mandan al colegio y ellos lo toman como una opción de como revivir su adolescencia, pero hacerlo Qué bien. patético.
Qué patético. Pero hacerlo bien, así como ahora sí que voy a ir a conquistar a todas las mujeres y el otro ahora sí que me va a ir bien. La película es demasiado chistosa y no cae como en las burlas más como bizarras del color de piel ni nada. Simplemente te dicen, estos dos personajes son tontos. Eso, de la base de que ellos dos son tontos, en adelante la película es una tras otra de situaciones que tiene trama, que tiene guión, porque ellos se pelean, como que tienen como quiebres, hay sufrimiento y todo, pero es tan estúpida que yo de verdad se las recomiendo así a ojos cerrados. Me acordé de Jamás Besada, que también es como una película que tiene que ver como con ese patetismo, volver como de no superarse la adolescencia y querer como revivirla, reivindicarse. Sí. Es muy chistoso. Pero lo más importante para mí en esta película es el humor, la inteligencia del humor, y es tan sensible, porque es como un humor que tú decís, no, por favor, qué vergüenza, no hagas eso. Claro. Y van y lo hacen, y es como, ¿cachai? Entonces, y son muy, muy buenas, y la única talla que tienen, que uno podría decir ya, la única como no correcta, es que hay un Jesús coreano, y en la segunda película hay un Jesús vietnamita. Entonces ellos van a rezar al Korean Jesus o al Vietnamese Jesus, depende de dónde estén ubicados, porque como están encubiertos se van como a los Chinatown, ahí tienen sus bases, entonces tienen que ir a rezarle. Bueno, de verdad, es muy buena. Y buenísimo, la voy a ver, yo no las he visto, ninguna de las dos, le voy a echar un ojo. Te van a gustar. Ya para terminar, yo tengo la última película, que es, esta si bien es una comedia que, si bien no raya en lo absurdo del humor, es muy chistosa por el contexto en el que se sitúa y el tema principalmente, que es el amor en la tercera edad. No. Básicamente, tercera edad activa, ¿cachai? Como que es un tema muy curioso porque nosotros consideramos a las personas, decimos 60 años, tercera edad, y una persona de 60 años es súper activa sexualmente, entonces de repente hay un prejuicio ahí como con la edad de que, ya no, mi mamá es abuela, listo, no puede hacer esto, y como, loco, si en realidad tiene 55 años, 60 años, puede hacer lo que quiera todavía. Uh-huh. Entonces esta película viene a tocar ese tema, que tiene un elenco de lujo, partiendo por Diane Keaton, Jack Nicholson, Kenny Reeves, Amanda Pitt y esta actriz que me encanta, que fue la que ganó el Oscar en 3 señales, 3 Billboards. Frances McDormand, ya, ella aparece ahí también en esa película. Entonces ya tiene un elenco de puros actores la raja que actúan increíble, y la historia se centra principalmente en Jack Nicholson y Diane Keaton, que a pesar de ser dos personas que están viviendo la adultez de una manera completamente diferente, se logran encontrar por circunstancias de la vida y empiezan a tener una relación. Y su vida se activa. Entonces es muy entretenido porque a él le gustan las mujeres jóvenes, a Jack Nicholson, y a Keanu Reeves le gustan las mujeres mayores. Sí, pues. Ahí hay como entonces empieza a ocurrir como unas cosas que son unos temas que no se tocaban, ¿cachai? Porque obviamente no era mal visto que él se agarrara a niñas jóvenes, pero esto te hace cuestionar, pero ¿por qué me incomoda más ver que a Diane Keaton sí le gustan los jóvenes o que a él le gustan las mayores? ¿Por qué eso me incomoda y no me incomoda en Jack Nicholson? Entonces empieza como a entrar como en lugares que son como incómodos de repente, pero de una manera que tú dices como, bueno, no puedo creer, esta es muy chistoso, y todas las tallas que le pasan son tallas que uno las escucha aparte. Eso me pasa con el guión, creo que es un guión que no está alejado de una situación real, o sea, yo hay tallas muy parecidas que he escuchado como de tíos que les ha pasado. Oye, me pasó esto y llegué y me pillaron. Y ¿cachai? Entonces como que es un humor que está ahí muy en el cotidiano, y es una película que está muy en el cotidiano. Pero Diane Keaton yo creo que es la reina del humor, ¿cachai? Sí. Como impactante, lo chistosa que es. Y nada, pues aparte es linda, ¿cachai? Es una comedia que es linda, que en un momento dice, ¡guau! Qué bonito, te hace viajar también por lugares de repente como de la pena de repente, pero siempre está como bordeando el humor, ¿cachai? Es justamente eso, ¿cachai? El tema de la adultez, cómo se vive sexualmente la adultez, ¿cachai?
porque hay tantos prejuicios con el ser adulto y autoprejuicios, ¿cachai? Que yo creo que es el caso del personaje de Keaton, que venía a decir como Sí. ella se había retirado las pistas ya, casi como que no se daba oportunidades. Entonces Porque se consideraba vieja, pues sí, eso es lo que le pasaba. se consideraba vieja, po. Y las circunstancias, cómo se va dando la película, eso es entretenido. Es Está muy, muy redondita. bien hecha. Es muy, muy redondita, muy bien hecha. Y es una comedia que yo recomiendo harto ver justamente porque da para pensar también, ¿cachai? O sea, Sí. Es bueno, ¿sabes qué? El Jack Nicholson tiene hartas películas como de comedia buenas. sí, o sea, ¿cómo se Yo llama la encuentro otra? súper versátil. Por ejemplo, Mejor Imposible igual es bueno. Mejor Imposible, Mejor muy Imposible. buena. Y es como esa comedia, creo que Sí. alguien tiene que ser va como en esa línea de comedia, ¿cachai? Mejor Imposible yo creo que es como una joya. Y la ¿cachai? otra película que yo encuentro que ahora que ya entramos así rapidito a Jack Nicholson, The Bucket List, que es como Ahora o Nunca, que es con, creo que es Morgan Freeman, el compañero, que Oye, creo que la he visto. es muy dramática, yo diría que es como más drama, pero es comedia. Que están enfermos, creo que son pacientes terminales ¿Ya? de cáncer, se llama The Bucket List. Y ellos se conocen ahí, eran como compañeros de pieza. Es del 2007 esta película. Y si bien es como drama, ellos estaban así como en su lecho de muerte y empiezan a hacer una lista. Y había uno que estaba súper deprimido y otro le decía no me acuerdo si era Morgan Freeman el que le decía, no, tenéis que hacer una lista y todo. Y cuando tú salgas de acá, tú tienes que ir y hacer todas las cosas, tirarte un paracaídas, todas esas cosas, tenían una lista. Entonces ellos tenían que ir tachando. Y al final la película es súper como chistosa y todo lo demás, pero tiene un trasfondo súper dramático y muy bonita. Entonces como que siento que Jack Nicholson siempre hace ese tipo de películas que son como que te dejan con algo. Como que yo creo que él lee mucho los guiones y dice, ya sé que en esta película sí entro, no, en esta no. De hecho no se me ocurre ninguna película con Jack Nicholson que yo diga es mala. No, yo Creo que tampoco. ninguna. No. No se me ocurre ninguna. Quizás hay alguna, pero a Y en mí no las se me ocurre ninguna que comedias, diga. y a mí me llama la atención que él optó como por el lado de las comedias, como más que por el drama. Es que es muy chistoso, él es muy chistoso, aparte tiene una cuestión que es como que él actúa, es como que todo le da lo mismo, porque sabe que es Jack Nicholson y está tan relajado actuando y es tan cómodo para actuar, ¿cachai? Sí, sí, Entonces, es nada, verdad. ¿cachai? Entonces como el bueno es brutal, a mí Sí. Jack Nicholson me encanta como actor. Es seco. Sí, así que esa es mi película para terminar. ¿Vamos a hacer un tercer comedia o ya vamos a partir la próxima capítulo con otra cosa? ¿Te acuerdas que el comedia 3 había quedado ahí? ¿Por qué no lo dejamos a votación? Sí, mejor. Que nos escriban, En eso, Morfina. escríbanos, eso, escriban por Morfina Vamos a subir si una quieren o no encuesta quieren un tercer episodio de de comedia. comedia. Así que un beso. Besotes, cuídense mucho. Chao, chao. Bien, chao, chao.